Estamos en el 98.7 y también estamos en nuestro canal YouTube La Mañana en Camino, canal al que nos faltan, para el que nos faltan 7 suscriptores para llegar a 2.700. 7 en el arranque del programa, a lo mejor se sumó alguno más y la meta está mucho más cerca. 2.693 arrancamos en el día de hoy. Vamos a ver si llegamos a los 2.700 suscriptores. Estamos escuchando a Fito Páez hoy y mañana en el Antel Arena. Y está con nosotros nuestra querida y admirada economista, investigadora y docente Gabriela Mordecki. Buen día y bienvenida, Gabriela. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por el saludo y nada, bienvenidos a todos a este pequeño espacio acá de la Te queda economía. muy lindo el corte de pelo. Muchas gracias, gracias. De nada. Al De vez en contrario, cuando, los de vez en agradecidos cuando. somos nosotros. Dale, dale. Gabriela Mordecki reactivando, haciendo lo posible para reactivar la economía a pequeña escala, ¿no? No, nada, eso es muy menor, pero nada, sí, evidentemente, como habíamos comentado en otras oportunidades, justamente el sector servicios y servicios personales, como por ejemplo las peluquerías, ha sido uno de los, digamos, sectores que ha sufrido, porque bueno, el quedarte en casa hizo que nada, lo que pudiéramos nos cortáramos el pelo frente al espejo. Hay personas que, bueno, lo tienen más fácil que otras. Y también, ¿no? Todo este tema de las fiestas y de los eventos que ahora estamos discutiendo, por suerte se están reabriendo con algunas restricciones. Bueno, también, ¿no? Esta fiesta del 24 es un clásico donde, por ejemplo, las peluquerías eran un lugar donde la gente antes de salir iba, ¿no? Ah, A aprontarse. Entonces, como que todos los, digamos, todos y capaz que esto nos sirve también de introducción al tema que íbamos a comentar, como que nunca un sector es unidireccional, o sea, solo tienes esta cadena y no hay, no, todos los sectores tienen derrames y, digamos, como impacto en directos e indirectos, como se llama, en otros sectores también. Entonces, la economía es un tejido de interrelaciones donde hay algunos como puntos importantes que, digamos, son los que generan como ese, ¿no? Impacto hacia alrededor, ¿no? Y bueno, justamente hoy íbamos a hablar del tema del puerto. exacto, porque, bueno, naturalmente está en el centro de la escena política informativa, de los medios y también del público, y más allá de este puntual, bueno, acuerdo, contrato y que fue el centro de la interpelación, me parece interesante que vos nos ilustres acerca de la actividad portuaria, su impacto, su incidencia directa e indirecta en la economía de nuestro país, ¿no? Sí, bueno, yo no soy experta para nada en este tema. Quiero aclarar que tampoco tengo números demasiado actuales, porque bueno, no hubo algunos estudios hace ya algunos años donde se estudia el impacto de la actividad portuaria en, por ejemplo, la economía nacional. Lo que pasa es que esto ha cambiado tanto en los últimos años que es como difícil, sin tener un informe actualizado, poder tener un dato, digamos, además independiente, porque lo que sucede a veces, ¿no? Es que, bueno, este estudio lo encarga, por ejemplo, hay un estudio económico que encargó la empresa Catonati a una consultora, y bueno, la consultora hace determinadas, pero bueno, tampoco es verdad, es una consultora, tiene un prestigio, etcétera, pero bueno, quien lo contrata es como que, bueno, esperaba como que miraran más ese lado. Y no es que las cosas a veces sean como equivocadas o erradas, sino que, bueno, uno puede poner un énfasis especial en la actividad de esa empresa en ese lugar y no por eso podemos de ahí sacar conclusiones para toda la actividad. Entonces, bueno,
digamos que ANP es mucho más que el puerto de Montevideo, además, Claro, ¿no? claro. La Administración Nacional de Puertos tiene muchos puertos que hay en Uruguay, puertos comerciales y también otro tipo de puertos más de, digamos, turísticos o de deportivos. Pero también en Uruguay hay puertos, hay algunas terminales que son privadas, como las que están en la que tiene ahí cerca, ¿no? Se llama la procesadora de celulosa, tiene algunas terminales privadas que UPM1 y también Montes del Plata. También está la terminal, digamos, donde salen en Colonia, ¿no? Que tiene una parte privada y una parte pública. Bueno, ahí como que ANP entonces es como una administración más grande que de lo que estamos hablando ahora, que es del puerto de Montevideo. Y bueno, el puerto de Montevideo dentro tiene distintas empresas, o sea, primero hay como distintas actividades, ¿no? Es un puerto grande para un país pequeño como Uruguay, es un puerto que tiene una actividad muy, muy importante, donde una parte son contenedores, ¿no? Que, claro. bueno, ya desde hace unos cuantos años, ¿verdad? La mayor parte del transporte de carga o una parte muy importante, digamos, del transporte de carga se realiza en contenedores que requieren grandes lugares para dejarlos, maquinaria especializada para sacarlos de los barcos, escáneres, bueno, todas otras cosas, ¿verdad?, que hemos escuchado que suceden. Entonces el puerto debió también crecer porque precisa estos espacios que, bueno, antes no se precisaban. También hay otra parte de la actividad portuaria que es también de transporte de cargas, pero de lo que se llaman graneleros, o sea, donde se transporta los granos, no en contenedores, sino en grandes depósitos que tienen estos barcos, como, bueno, por ejemplo, yo mencionaba la terminal de Nueva Palmira, donde Sí, sale, por ejemplo, toda la producción de soja de Uruguay, prácticamente toda sale por ahí, pero eso no es un transporte que se realice en contenedores, sino que son unos barcos especializados para el transporte de granos. Bueno, también, por ejemplo, está el petróleo, ¿verdad? Que también conversamos de eso, y de las tarifas y de todo lo que sí. tiene que ver con esto. Bueno, sin embargo, en Uruguay, hace ya muchos años, hay un oleoducto con una boya petrolera, o sea, los barcos petroleros no tienen que ingresar al puerto de Montevideo, sino que descargan el petróleo en la boya que está, o sea, ahí por Rocha, y a través del oleoducto llega a el puerto y desde ahí ANCAP y digamos, digamos sigue el proceso. También hay transporte de pasajeros, que también eso es otro tema que estuvo, ¿no? Que se iban a mudar esa terminal, la de Buquebus, que está en el puerto, porque precisan el espacio y porque querían, tampoco eso por ahora funcionó. También está la actividad pesquera, eso también se generó como un muelle especial justamente para liberar espacio. Después está todo el tema del calado de los buques que precisa, Claro, más allá de que el puerto de Montevideo tiene una característica de que es un puerto natural, a diferencia del puerto de Buenos Aires, que es un puerto que tiene que ser dragado constantemente, porque bueno, está al lado de la desembocadura de el río Paraná y el río Uruguay, que transportan muchísima tierra, limo, ¿no? Y entonces se los van tapando, mientras que el puerto de Montevideo, por ser una bahía, está protegido, digamos, pero bueno, era un puerto natural para los barcos
digamos, de un calado mucho menor. Ahora cada vez los barcos son mayores, precisan calados más importantes y entonces también hay que dragar. Y bueno, también como el Río de la Plata es un límite, digamos, entre Argentina y Uruguay, todas estas cuestiones deben ser conversadas entre los dos países. Bueno, hay como otra cuestión allí. Entonces, digamos, eso es simplemente como la actividad en general, pero adentro de cada una de estas actividades, sobre todo, como decíamos, la más importante para el puerto de Montevideo, que es la de transporte de contenedores, se generó, digamos, antiguamente era ANP la que, digamos, el Estado el que operaba todas las terminales. A partir de la ley de puertos, que creo que es del año 92, sí. Se permite se abre a licitación distintas actividades, bueno, y ahí el Estado entra como socio en algunas empresas, entre ellas esta de Catonati, que digamos es un poco posterior, ¿verdad? A esa fecha, la instalación, pero ya está hace unos cuantos años, y también, bueno, hay otras empresas, ¿no? Que, bueno, algunas, digamos, y cómo son los arreglos para que cada una de esas empresas actúen, bueno, fue producto de la negociación. ¿Por qué se precisa, además? Bueno, porque en el puerto hay que hacer inversiones para que funcione, ¿verdad? Esto que decíamos de los barcos, los contenedores, bueno, requiere mucha obra, maquinaria especializada, y bueno, y el Estado lo que hace es como arrendar un determinado, digamos, espacio para esta empresa que opere, le da ciertas preferencias y le cobra un canon, ¿no? Como un alquiler que tienen que pagar y que pagan todas estas empresas, porque bueno, es un negocio que una concesión como otra, ¿no? El tema a veces, digamos, lo que se estaba discutiendo ahora era qué nuevos términos se dieron, qué plazos se alargaron, qué compromisos se asumen, si son todos legales o están en el borde, pero digamos, ese tema vamos a capaz que conversarlo un poquito más adelante. Perfecto. Yo lo que quería comentar además es que hay otros negocios adentro del puerto asociados también a este tránsito, porque justamente el puerto de Montevideo no solamente es mercadería que entra y sale para Uruguay, sino que el puerto se ha constituido en lo que se llama un hub, o sea, como un nodo de donde llegan barcos, porque es un buen puerto, porque tiene buenos servicios, ¿no? Hay muchos países, ¿no? De América, ¿no? De acá de Sudamérica, que no tienen salida al mar, ¿no? Y a veces incluso barcos que prefieren, en vez de ir a Buenos Aires, venir a Montevideo y desde aquí, por ejemplo, reducir las cargas. Hay también dentro del puerto como una zona franca, que es lo que se llama puerto libre, que lo que hacen, o sea, no pueden modificar la naturaleza de lo que se trae, pero sí el packing, ¿no? O sea, el empacado. ¿Pero sigue qué? El empacado, cómo empacan Okay. las cosas, ¿no? Entonces, los barcos descargan, ahí se cambia, no sé, si algo venía a granel, lo ponen en bolsas, o si venía, no sé, en paquetes más grandes, lo ponen en paquetes más chicos. Ahí depende cómo funcione, y eso o sea, solo puede estar ahí porque eso se reexporta, o sea, no ingresa, puede hacerse esto, pero no para mercadería que entre a Uruguay, sino para mercadería que está en tránsito. Sigue viaje hacia, por ejemplo, Paraguay, Bolivia o otros destinos que los negocios lo hayan, digamos, combinado, ¿no? Entonces, como que esto es como un ejemplo. Hay otras actividades también dentro del puerto
Bueno, ahora, por ejemplo, la nueva planta de celulosa UPM2 va a tener una terminal en el puerto, eso es una concesión que está dentro del contrato, porque la mercadería que viene, o que cuando esté el ferrocarril central, va a venir por el ferrocarril, va a ir directo al puerto y de ahí va a salir, porque es mercadería que se exporta. UPM2 tiene también una zona franca, o sea, lo que se produce allí no es para vender en Uruguay, sino que es para exportar. Entonces, tienen como esta característica, todas las zonas francas son así, en Uruguay es una cosa que ha ido creciendo, y digamos, como que esta combinación produce como efectos, por supuesto, económicos importantes, genera empleo, genera obras, genera inversiones, genera trabajo directo y trabajo indirecto, entonces. Mira, algunos mensajes llegan a modo de aportes, ¿no? Por ejemplo, Milton dice la boya de ANCAP está en José Ignacio. Álvaro dice, perdón, me equivoqué. Sí, sí. José Ignacio Rocha. Álvaro dice, soy maquinista naval, trabajé en el dragado del puerto de Montevideo en el 2017, quedó a 12,50 metros, vinieron máquinas y equipos de Bélgica y Holanda, y Uruguay tenía sus dragas amarradas al muelle, el puerto mueve mucho dinero, y también agrega Álvaro, legal e ilegal, bueno, en fin, eso. Bueno. Todo lo que huele a cualquier forma de fronteras en cualquier lugar siempre se presta como a que hay que tener radares especialmente atentos, ¿no? Exacto, recordemos los casos, ¿verdad?, de los contenedores que encontraron ¿no? O sea, el control de los me permito hacer una corrección, los encontraron allá. Sí, los encontraron allá y se demostró que salieron por de acá. Acá salieron. Exactamente, y hay supuestamente controles, se escanean pero no todos, ¿verdad? Se escanean, o sea, son muchísimos, es imposible. Entonces se hace un muestreo aleatorio y bueno, si te toca, ya esa parte no puedo opinar, no conozco demasiado. Sí, claro. Pero también hay otra cuestión que engloba todo esto, que es lo que se llama la logística, que imagínense, para que esto funcione, esto de la carga, de la descarga, de que vengan camiones, que los transformen, que no, digamos, todo este movimiento exige una organización, digamos, de este movimiento, que es lo que en general se llama la logística, y que hay muchas empresas dedicadas a esto que, ¿no?, que hacen la organización para que todo esto funcione. Y esto también es algo, digamos, que ha crecido muchísimo en el mundo, ¿verdad? Son empresas que afectan, digamos, el movimiento global de las mercaderías, ¿no? Entonces, digamos, este es otro sector. También hay otros sectores, por ejemplo, almacenamiento, ¿no? Que hay algunas palabras que a veces vemos en los sectores que nos definen cuando miramos el PIB, ¿no? Transporte, almacenamiento. Bueno, almacenamiento es, digamos, eso, que las cosas están almacenadas en algún lado, pero bueno, a veces están almacenadas adentro de un contenedor, en un depósito en el puerto directamente. O en esta otra zona que yo decía de zona libre, ¿no? Hay como mucha, digamos, actividad que se entrecruza, que por supuesto genera, bueno, riqueza para Uruguay, genera salarios, genera impuestos, genera, como decíamos, inversiones, etcétera. Hay un estudio ya de hace como 10 años que había estimado el impacto del puerto de Montevideo más de 10% del PIB. Ajá. Digamos, porque estas cosas, como son tan transversales, no pueden medirse, decir, de acá yo saco
digamos, ¿no? Cuando medimos el PIB, que hay sectores como separados, que después los sumamos, a veces hay actividades que son como transversales, entonces no podemos sacarlas sin hacer un estudio que, bueno, que además tiene, por supuesto, muchos supuestos, porque hay cosas que no las podemos medir directamente, y por eso son números que, bueno, se manejan, pero no... Hay también, por ejemplo, un estudio de Uruguay 21, ese sí es no sé, del año pasado, del otro, que dice que el sector de la logística, que es como 5% del PIB. Claro, la logística es mucho más que el puerto de Montevideo, Claro. pero tiene en el puerto una actividad importante. Y Ujú. bueno, además, esto, digamos, el puerto en sí como negocio específico, pero pensemos en las exportaciones e importaciones de Uruguay que tienen metido adentro, no todas, pero en general sí tienen un costo del puerto, ¿no? Digamos, el transporte que le llevó esa mercadería que yo importé no sé, de donde sea, insumos para la industria que llegan desde China, por ejemplo, insumos químicos que preciso para producir tal o cual sustancia, medicamento o lo que sea, y eso, bueno, se transporta de alguna forma y llega, y bueno, tiene que pagar todos estos costos. Entonces, tener un puerto eficiente que disminuya los tiempos también, ¿no? En que las cosas llegan y llegan a la empresa, también disminuir los costos, ¿verdad? Que se pagan, eso Bien, también, digamos, ayuda además a que el puerto sea atractivo para que las empresas lo utilicen, porque si es más caro entrar por Montevideo que entrar por Buenos Aires, las empresas importadoras que importan de China, ¿no? Van a traer desde Buenos Aires y después de Buenos Aires a Montevideo, no sé, en camión, por los puentes o por donde sea. O sea, la ecuación económica de las empresas, bueno, por supuesto que esto lo toma como un dato, y entonces es importante que el costo sea el menor posible. Y ese bien. es uno de los puntos que también estuvo aquí en discusión en este nuevo contrato que se firmó, ¿no? El tema de Y, las y, so- tarifas. y si bien, perdón, perdón Gaby, Sí, si bien todo lo que nos dijiste fue útil un poco para evaluar o reevaluar la importancia en fin, que la actividad portuaria tiene en nuestra economía, y si bien ya dijiste que el asunto estuvo muy, muy enmarcado en lo jurídico, ¿verdad? Asuntos que seguramente a vos te pasan un poco por el costado, y bueno, a mí sí, bueno, los que vos dijiste también me pasan por el costado, pero aún así te pregunto, vos percibís, casi casi como titular, porque ya estamos pasados de hora, vos sí. percibís que lo acordado, lo firmado luce como una buena o como una mala noticia dentro de la lógica económica que recién planteaste? Sí, bueno, en realidad hay como, sí, una discusión jurídica por un lado, pero hay otro punto del cual todavía no hablamos, que es si esto constituye o no un monopolio Exacto. de la actividad portuaria, y eso tiene que ver con este tema de las tarifas que yo estaba mencionando. ¿Por qué? O sea, porque si realmente, o sea, lo que le da este nuevo contrato, en realidad da un monopolio, si bien no jurídico, porque no lo dice explícitamente, sí se lo da de hecho, porque le da la prioridad a TCP para el transporte de este tipo de cargas en contenedores. Entonces, más allá de que supuestamente hay un compromiso de la empresa de bajar algunas de las tarifas, no todas, bueno, hay que ver si lo van a hacer y en qué Claro. medida, porque el monopolio te da justamente un poder de fijar precios sin porque no tenés competencia. Pero acá Entonces, te lo tiro, esa es...
Nada, pero tenemos de un eso poquito de podemos delay. hablar otro día, del Claro, porque, y monopolio. si querés te dejo planteada la pregunta, porque me da la sensación, por todo incluso lo que nos contaste ahora, que son actividades que tienen incidencia hacia el adentro, pero también hacia el afuera. A ver, es verdad, si hay un monopolio, si hay un solo supermercado en un país, ese supermercado podrá cobrar, estoy grosereando, lo que se le ocurra en todos los rubros, porque las personas no van a tener otro remedio que comprar ahí, en ese Sí, supermercado, en ese almacén, en esa carnicería o en ese cine, no importa. sí. La pregunta que te hago es la siguiente, pero como a su vez el puerto de Montevideo compite con otros puertos, a mí se me ocurre, estoy apoyado en el sentido común nada más, se me ocurre que Cató en Natí, con sus 50, con su más de medio siglo, con su forma un tanto, ¿cómo decirlo?, opaca en cómo se tramitó este contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo presumo que esa barra no podrá ponerse muy loca con los precios porque pondría fuera de competencia al puerto de Montevideo y a esta empresa y al puerto le conviene que los frigoríficos de Uruguay no usen otro puerto, como creo que incluso han usado otro en algún momento, o los contenedores que vienen de afuera no elijan ir a Argentina o a algún otro puerto brasilero. ¿El razonamiento tiene sentido o no? ¿Es un Bueno, mal podría razonamiento? ser, pero en realidad depende de cuál es la estrategia de la empresa, ¿eh? Porque la Sí, empresa puede decidir, no, no, a mí lo único que me conviene es este negocio y para eso yo a los otros les pongo unos precios altísimos para que los otros, digamos, no tengan, no me interesa trabajar con ellos, y entonces, digamos, esto no se verifica. O sea, es algo que depende de muchos factores, no se bien. puede sacar como una conclusión de esta forma. No, y solo un punto adicional que quería agregar es que una de las razones de este informe, digamos, en el cual se basaba la empresa, ¿no? Este que yo mencionaba antes, una de las razones de por qué darle estas preferencias eran por una cuestión de que ganarían en eficiencia, porque actividades de este estilo que requieren muchas inversiones precisan escala grande. Y bueno, esa también es otra Sí. discusión y de ahí la inversión, pero hay quienes dicen, bueno, en este momento en realidad hay 50% del espacio que es libre, que no hay una necesidad ya de inversiones. O sea, esto que prometen en realidad no es imprescindible, o sea, se puede seguir trabajando sin, o sea, como que hay como muchísimos Bien. temas como colaterales que empiezan a aparecer y que, bueno, nada, como siempre, En sin... dificultan el que, porque así es la realidad, ¿verdad? No es una Bien. cosa lineal, sino que tiene siempre ramificaciones. Si te Pero parece, bueno, de esto, entonces lo de los desarrollamos más monopolios y adelante. la competencia podemos conversar Mercados, porque competencias, monopolios, conceptos que conviene que el público también maneje para apoderarse de ellos y también desde ese lugar eh, generar también más ciudadanía y sí, mayor capacidad democrática. sí, sí, además eso está en la ley, en la constitución, digamos, estos puntos de cuándo se puede o no constituir un monopolio. Bien. Es un tema bien importante. Muchas gracias, Gabriela. Te mandamos un beso grande y un agradecimiento grande también. No, bueno, gracias a ustedes por estar siempre ahí y nada, seguiremos analizando este y otros temas.